Los medios de gracia son aquellos instrumentos que han sido designados por Dios, a través de los cuales el Espíritu Santo nos permite a nosotros recibir a Cristo mismo y a través de eso también poder tener todos los beneficios de la redención. Los medios de gracia son esos instrumentos que Dios va a utilizar en este peregrinaje terrenal para poder alimentar nuestra fe, hacernos crecer, caminar firmes. El Señor nos ha provisto, así como el buen pastor que Él es, de estos verdes pastos de los cuales Él nos alimenta, nos sostiene y a través de lo cual nosotros podemos seguir avanzando, fortalecidos, sin importar la circunstancia, el pecado o la tentación o prueba que estemos padeciendo. Su gracia nos sostiene, su gracia nos ayuda a crecer y a través de estos medios Él sostiene el alma de su pueblo. El día de hoy, después de haber introducido nuestra clase en nuestra semana anterior, hoy quiero meterme directamente en el primer medio de gracia, que es la palabra de Dios. Así que quiero que tú puedas tener tu corazón y tu mente en esto que vamos a decir, porque es sumamente importante y déjame decírtelo de esta manera. Si tú vives una vida cristiana común y corriente como la mía y como la de todos nuestros hermanos, entonces tú y yo estamos inmersos en medio de este peregrinaje que trae desánimo, que a veces nuestra fe comienza a claudicar o comienza a quebrantarse, se ve tentada en medio de diferentes momentos. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo nos sostenemos? ¿Qué es lo que hace que nuestra fe no claudique, no termine, no se pare en medio de esta lucha? Porque sí que hay luchas en la vida de un creyente. Y la respuesta a eso es que Dios se ha provisto de medios de gracia para que nosotros podamos resistir, avanzar y crecer en medio de este peregrinaje, en medio de este camino que es la vida cristiana. Y ese primer medio de gracia al que vamos a reflexionar el día de hoy tiene que ver con la palabra de Dios. Escucha bien esto. Creo que dentro de nuestra manera de enseñar la Biblia y dentro de nuestro contexto, todos pueden reconocer que la palabra de Dios no es cualquier cosa para aquellos que sostienen una fe reformada, una fe como la nuestra. La palabra de Dios es el centro. La palabra de Dios es el todo. Ella es de lo que nosotros nos aferramos y decimos sola Escritura, y tratamos de conformar nuestra vida a lo que la palabra dice, tratamos de conformar nuestra doctrina a lo que la palabra dice, y creo que tú y yo no tenemos que discutir al respecto. Creemos en la centralidad y la importancia inmensa que tiene la palabra de Dios en la vida tuya y mía, en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes. Ahora, en esta clase, mi interés es mostrarte una razón más de por qué la palabra de Dios debe tener esa prioridad en nuestra vida. Sabemos que ella es verdad, sabemos que Dios se ha revelado a su pueblo y que a través de ella nosotros podemos conocerle, pero aquí hay un detalle bien importante. Hay cosas bien prácticas en tu vida y en la mía que nos hacen mirar con prioridad a la palabra de Dios. La palabra de Dios es un medio de gracia. Si recién te conectaste, yo quiero volver a poner el fundamento de nuestra clase. Estamos hablando de los medios de gracia y estoy diciendo que la palabra de Dios es un medio de gracia. ¿Y qué son los medios de gracia? Bueno, los medios de gracia son los instrumentos que Dios ha designado a través de los cuales el Espíritu Santo permite a los creyentes recibir a Cristo y también los beneficios de la redención. En palabras sencillas, los medios de gracia es ese pasto verde y fresco que el pastor provee a sus ovejas en este peregrinaje durante nuestra vida terrenal, para que podamos ser fortalecidos, animados y sostenidos por medio de esa gracia que Dios nos da. Quiero tocar contigo este tema de la palabra de Dios como un medio de gracia a través de diferentes encabezados que creo que pueden ayudarnos a entender de una manera más clara este tema. En primer lugar, vamos a hablar de la certeza de la palabra como un medio de gracia.
En segundo lugar, vamos a hablar de la centralidad de la palabra como un medio de gracia. En tercer lugar, vamos a hablar de la circunstancia especial de la palabra como medio de gracia. Y en cuarto lugar, vamos a hablar del cuidado requerido en la palabra como un medio de gracia. Te ruego que si tienes a tu mano algo para tomar nota, es bien importante que lo hagas para que esto se quede en nuestra mente y podamos meditar y recordarlo constantemente. Estamos hablando de la palabra como un medio de gracia. Entonces, vamos a ver 4 cosas importantes. En primer lugar, su certeza como medio de gracia. En segundo lugar, su centralidad como medio de gracia. En tercer lugar, su circunstancia especial como medio de gracia. Y en cuarto lugar, su cuidado requerido como medio de gracia. A medida que vayamos analizando cada uno de estos puntos, lo voy a volver a repetir, pero es importante que podamos mirar estas 4 cosas que nos ayudan a entender la palabra de Dios como un medio de gracia. Acompáñame entonces a considerar en primer lugar su certeza como medio de gracia. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, la primera pregunta básica que uno tiene que hacerse cuando está hablando de los medios de gracia es: ¿y por qué afirmamos que la palabra es un medio de gracia? ¿Por qué? Y aunque la respuesta pareciera evidente, nos hace muy bien a nuestra alma el tener que analizar los detalles que la palabra de Dios tiene para que podamos volver a entender la certeza. La palabra es un medio de gracia. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, quiero que recuerdes conmigo el concepto que acabo de repetir de lo que es un medio de gracia. Un medio de gracia es un instrumento que ha sido designado por Dios, a través del cual el Espíritu Santo permite a los creyentes recibir a Cristo, es decir, a Cristo mismo. Pero en tercer lugar, nos otorga a través de ese medio de gracia los beneficios de la redención. Así que permíteme contemplar este primer punto hablando de la certeza de la palabra como medio de gracia, tomando este concepto y mirando que la palabra ha sido designada. La palabra, cuando es predicada, nos ofrece a Cristo, pero en tercer lugar, la palabra es un instrumento que nos permite abrazarnos, pero en primer lugar de la salvación y en segundo lugar de esa santificación. Nos somos edificados en nuestra vida cristiana. Así que hablemos de la palabra como un medio de gracia y vamos a hablar de esa certeza. En primer lugar, su designación. La palabra de Dios ha sido designada como un medio de gracia. Dios ha apuntado soberanamente a la palabra diciendo: es a través de ella que los hombres pueden conocer a Dios, o es a través de ella que los hombres son edificados. Y la respuesta evidente es: por supuesto que sí. De hecho, esa es la designación que Dios ha hecho para que todo aquel que quiera conocerle lo haga únicamente a través de la palabra. Mira, vamos a mirar algunos textos. Mi deseo es que al mirarlos nuestro entendimiento pueda crecer. Acompáñame rápidamente a Lucas capítulo 16, versículo 31. Lucas 16, 31. Este texto se encuentra en la historia conocida que el Señor contó entre ese rico que murió y Lázaro, un hombre pobre que murió. El rico fue a un lugar de tormento después de la muerte y Lázaro fue a un lugar de refrigerio. Fue el uno al infierno y el otro al paraíso, donde sus almas estaban, el uno en agonía y el otro recibiendo paz y consuelo por parte de Dios a través de Abraham en esta historia. Ahora, mientras el rico está sufriendo y entonces puede contemplar a través de su conciencia que este lugar es un lugar donde él no quiere que sus familiares vayan, levanta sus ojos y hace una petición. Padre Abraham, te ruego que envíes a alguien de entre los muertos para que le predique a mi familia y de esta manera ellos creerán. En otras palabras, ellos no van a venir a este lugar de tormento. Por favor, envía a Lázaro o envía a cualquiera
que vaya y les hable para que no vengan a este lugar. Y responde Abraham de esta manera en el versículo 31. Mas Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Este texto es un texto muy importante utilizado en la historia de la iglesia, en la historia de nuestra teología bautista reformada, por diferentes hombres, mostrando la suficiencia de la palabra de Dios y su necesidad. Es decir, el razonamiento es más o menos así. Le dice este hombre rico que está muriendo o está siendo atormentado en el infierno, le dice: por favor, envía a alguien, porque si ellos vieran a alguien resucitado de los muertos, que llegara a la casa y entonces quizás con una apariencia terrible les dijera: arrepiéntanse, yo vengo del infierno y es un lugar horrendo, créanme, no vayan ahí, crean en el Señor. Si ellos ven a alguien así, el rico argumenta, seguramente ellos se arrepienten. Pero Abraham le dice que escuche a Moisés y a los profetas, y él dice: no me estás entendiendo, Abraham. Si alguien fuera de entre los muertos, ellos ahí sí creerían. Y Abraham responde: no, si ellos no se persuaden a través de la palabra, ni aunque se levantara un muerto y le fuera a hablar, ellos creerían. ¿Cuáles son las implicaciones de este texto? La centralidad, la suficiencia y la necesidad de la palabra de Dios en la salvación de los hombres. ¿Sabes lo que eso significa? Cuando hablamos de algo necesario, hablamos de algo sin lo cual no puede existir la vida. Si hablamos, y me han escuchado decir esto muchas veces, si hablamos del agua o hablamos del aire en la vida de las personas, decimos: son cosas necesarias. Aquellas cosas de las cuales no se puede prescindir, sino que las necesitas, porque sin ellas no hay nada. De la misma manera, sin la palabra no hay salvación. Nadie puede ser salvo mirando la creación, nadie puede ser salvo de ninguna otra manera si no es escuchando el Evangelio. Solo los hombres pueden ser salvos al creer en el Señor Jesucristo. Y esa historia, que es el Evangelio, se encuentra en la palabra de Dios. Por lo tanto, sin el Evangelio no hay salvación. Y como el Evangelio está en la palabra de Dios, sin la palabra no hay salvación. Eso es la necesidad de la palabra. Pero por otro lado, también su suficiencia. No pienses que un muerto resucitado va a convencerlos más que la palabra. Si lo dijera en mis palabras, diría algo así: si la palabra no puede, nada puede. Si la palabra no es capaz de convencerlos, olvídate, porque todo lo demás es inferior a ella. Por lo tanto, si ella no puede, nada más puede. La palabra es suficiente. La palabra es necesaria. La palabra es el medio que Dios señaló, diciendo: todo aquel que quiere tener vida eterna debe mirar a la palabra. Así que la palabra cumple el primer requisito de un medio de gracia. Es un medio designado por Dios. Dios lo señaló para que sea la palabra la que traiga vida. Dios la señaló para que sea la palabra la que edifique la vida de las personas. Pero en segundo lugar, una de las partes esenciales de la definición de los medios de gracia es que los medios de gracia tienen la particularidad de que, aparte de que Dios lo señala para que el creyente a través de eso pueda recibir a Cristo. Ahora, no deben confundir la expresión recibir a Cristo como simplemente la expresión que se usa hoy en el mundo evangélico para la salvación. Él recibió a Cristo. No, estoy hablando de algo que no es solamente una realidad de una vez y para siempre, sino una realidad constante. Es decir, los medios de gracia constantemente te presentan a Cristo, te muestran a Cristo, y a través de ellos el creyente se toma de Cristo, recibe a Cristo.
Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, cuando la palabra de Dios es predicada, ¿nosotros podemos decir que podemos recibir a Cristo a través de ella? Y la respuesta es, por supuesto que sí. Quiero mostrarte dos textos y quiero que sepan esto, amados hermanos. No podemos meternos en todos los detalles, pero yo quiero que tomes las ideas claves y quiero motivarte a que puedas estudiar estos textos con más detalle. Yo te voy a dar el texto, lo voy a explicar y te voy a dar la tesis que sale a partir de ahí, pero te ruego que tú tomes el tiempo para tomar ese texto y meditar aún más en él. En primer lugar, acompáñame a Efesios capítulo 4, versículo 21. Efesios 4, 21. En este texto, nosotros encontramos manifestada la realidad de que cuando la palabra es predicada, no se está recibiendo simplemente una verdad de parte de Dios, sino que el que escucha está escuchando las mismas palabras de Cristo. Es decir, Cristo es recibido cuando la palabra es predicada. Dice el versículo 20 de Efesios 4 y luego el 21, que es nuestro texto clave. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Este texto, cuando uno lo lee de una manera rápida y a veces por algunas formas en que ha sido traducido, pareciera que le está diciendo a los hermanos de la iglesia en Éfeso y todos los que iban a leer esa carta, que escuchar de Jesús significa escuchar hablar sobre Él. Pero cuando uno mira este texto, hay algunas cosas que te muestran que no se trata simplemente de escuchar sobre Él, sino escuchar de parte de Él mismo. Cuando escuchas la palabra, estás escuchando al Señor Jesús hablarte a través de ella. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. No habéis aprendido a Cristo de esta manera. Es decir, no habéis aprendido de Él. Si en verdad lo oísteis. Si en verdad lo oísteis. La pregunta es, ¿Cristo fue a estos hermanos en Éfeso y les habló? No. De hecho, el ministerio de Cristo terrenal lo hizo en medio de Jerusalén, en medio de Galilea. No salió mucho más allá que algunos lugares como Decápolis, pero su centro de ministerio fue los lugares que nosotros conocemos. Éfeso no era una ciudad donde el Señor fue en su ministerio terrenal. Pero Pablo aquí está afirmando, si en verdad lo oísteis. ¿Cómo lo van a haber oído si Él nunca fue donde ellos? ¿Cómo lo van a haber oído si es muy probable que la mayoría de estos creyentes se hayan convertido en creyentes muchos años después de que Cristo ya había resucitado y ascendido? ¿Cómo que lo habéis oído? Bueno, la explicación es que Pablo fue quien les predicaba, Pablo fue quien les hablaba, pero Pablo está afirmando aquí que cuando él les hablaba, lo que ellos oían era a Cristo mismo. Pablo les dice, si ustedes en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados por Él. Cuando alguien habla la palabra, cuando la palabra es predicada, no es simplemente las palabras de un hombre o no es simplemente un sermón que uno escucha. Cuando la palabra es predicada, lo que el creyente recibe a través de esa predicación es al mismísimo Señor Jesucristo. Es decir, sus palabras hablando a tu alma, Él te está hablando. Así yo puedo decir a la iglesia en Santo Domingo, yo soy quien les predica. Pero quiero decirles, hermanos, que si de verdad ustedes han oído de parte del Señor Jesús tal verdad, entonces tienen que vivir de tal o cual manera. Y alguien podría decirme, pastor, ¿pero cómo he escuchado del Señor Jesucristo? No, ninguno de nosotros ha oído su voz de manera audible. La respuesta es, cuando la palabra es predicada, ustedes están oyendo
a Cristo. Ya vamos a meternos en detalles que tienen que ver con la aplicación práctica de eso, pero quiero que mantengas esa idea contigo. Estamos analizando la palabra como un medio de gracia, y entonces para saber si es un medio de gracia tenemos que preguntarnos, y de hecho ya lo hicimos, ¿es un medio que ha sido designado por Dios? Sí. En segundo lugar, ¿es un medio que nos ofrece a Cristo? La respuesta es sí. Lo mismo el texto de Romanos 10:14. Ese es el segundo texto que les dije que quería compartir. Miren conmigo rápidamente Romanos 10:14. Romanos 10:14. La palabra de Dios dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Este es un texto maravilloso y estoy seguro que lo conoces. En este texto se nos enseña la misma verdad. Nota: ¿y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Esa palabra en griego puede ser traducida como del o a. ¿Y cómo creerán de aquel a quien no han oído? ¿Cómo pueden creer en Cristo si no han oído su voz? ¿Y de qué voz está hablando? ¿No fue el Señor Jesús quien dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna? Bueno, lo que Pablo está diciendo es: ¿cómo alguien va a recibir vida eterna si no ha escuchado la voz del pastor? Si no ha escuchado a Cristo llamándole. Y luego, la siguiente pregunta nos enseña: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo es que las ovejas de Cristo escuchan la voz de Cristo? La respuesta es a través de la voz humana de aquellos que les predican. ¿Notas la importancia de esto? La predicación es un elemento tan importante, tan central, tan necesario en nuestra vida, porque es a través de la predicación de la palabra que Dios es y está hablándole a su pueblo, no solamente en un sentido figurativo. Sí, yo sé que Dios nos habla por medio de su palabra. No, hay que entenderlo. Hay una realidad espiritual. De verdad Dios habla. De verdad Dios está hablando al corazón de su pueblo. De verdad Dios llama a las ovejas que están en el mundo. Cuando la palabra es predicada, cuando se predica la palabra, quien la escucha está recibiendo las mismas palabras de Cristo. Es por eso que la única manera de que haya salvación es a través de la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo llama a sus ovejas del mundo de esta manera. Pero también la única manera en que los creyentes crezcan es escuchando las palabras de Cristo. ¿Y cómo las escuchan? A través de la voz humana que Dios ha puesto para que les predique la palabra. Nota qué elemento tan importante. La palabra de Dios es en realidad un medio de gracia y estamos hablando de su certeza. ¿Por qué? Porque ha sido designada por Dios, pero también porque a través de ella Cristo es ofrecido. Sus palabras son dadas. Tanto los inconversos, cuando son llamados de una manera eficaz, así como a los creyentes cuando son edificados. Y por eso tengo que mirar una tercera cosa rápidamente. Estamos hablando de la certeza de la palabra como medio de gracia. Ha sido designada, nos ofrece a Cristo, pero también vemos que a través de ella podemos apropiarnos de esos elementos de la redención, como dice nuestra confesión de fe y como dice también el Catecismo Bautista. Ahora, esto es bien importante porque la palabra de Dios cumple la tarea de ser un instrumento a través del cual Él salva a los inconversos. Santiago 1:18, Primera de Pedro 1:23. Fuimos renacidos no por una simiente corruptible, sino una incorruptible, la palabra de Dios. Pero también es la palabra la que edifica al pueblo. La palabra tiene el poder
de hacer que el pueblo crezca, sea fortalecido. Por eso en Colosenses 3:16 Pablo nos recuerda que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en medio de nosotros, compartiéndola el uno con el otro. Pero también Pedro nos dice en 1 de Pedro 2:2 que necesitamos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que a través de ella podamos ser edificados, crecer para la salvación. La palabra de Dios es en realidad un medio de gracia. ¿Sabes por qué? Porque fue designada por Dios, porque a través de ella Cristo nos es ofrecido y porque ella es un instrumento a través del cual hay salvación, pero también el pueblo es edificado y crece en esa vitalidad espiritual que necesita para poder sostenerse en medio de esta vida. Así que, en primer lugar, la certeza de la palabra como medio de gracia. Pero eso me lleva entonces, en segundo lugar, quiero hablar con ustedes ahora de la centralidad de la palabra como medio de gracia. La centralidad. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, la centralidad de la palabra como medio de gracia significa que aunque nosotros reconocemos, y eso vamos a hablar en nuestras próximas clases, que no solamente la palabra es un medio de gracia, sino también la cena del Señor, el bautismo, la oración. Es decir, estas cuatro cosas, la palabra, las dos ordenanzas y la oración, tienen la característica de haber sido designados por Dios, de presentarnos a Cristo y también de poder traer a nosotros los beneficios de la redención. Las cuatro cosas cumplen eso. Pero de esas cuatro cosas, la palabra tiene un lugar central, una preeminencia sobre el resto. ¿Por qué? Bueno, lo sabemos porque de la palabra dependen el resto de los medios de gracia. Por ejemplo, ¿en qué sentido depende la cena del Señor de la palabra? Mira, cuando uno practica la cena del Señor y participa de ella, lo que tú estás viendo con tus ojos cada vez que se parte el pan, cada vez que uno entrega el pan, cuando lo estás comiendo, cuando tomas el vino, lo que estás mirando es la palabra de forma visible. Si no estuviera la palabra, la cena del Señor carecería de sentido porque no representaría nada. No tendría contenido. Sería simplemente una práctica que no apunta hacia nada. Pero la importancia que tiene la cena es porque cuando ves la cena, estás participando, estás recordando y el Espíritu Santo está trayendo a tu alma los beneficios de aquello que la palabra nos enseñó, que significó la muerte de Cristo en nuestro lugar. Lo mismo pasa con el bautismo. El bautismo depende de la palabra. ¿Por qué? Porque el bautismo también es una representación visible de la palabra de Dios. Cuando tú ves el bautismo, lo que estás mirando es, sea en tu propio bautismo o cuando contemplas el hecho de que otro está siendo bautizado, recuerdas a través de ese acto que esa persona estuvo muerta en sus pecados, entonces murió con Cristo y resucitó una nueva vida. En esa resurrección en la nueva vida, que es simbolizada al levantarlo de las aguas, esa persona ha sido perdonada de sus pecados. Eso simboliza que ahora está en una comunión y unido al cuerpo de Cristo. Pero quiero decirte esto, esa representación visible que es el bautismo carecería de sentido si no tuviéramos la palabra. Porque lo que vemos en el bautismo es la palabra de manera visible. Y lo mismo podemos decir de la oración. Recuerda que aunque naturalmente podemos invocar el nombre de Dios porque creemos en la existencia de Dios, aun si nunca hubiéramos escuchado la Biblia, sabemos que Dios existe. Pero aún así, el Señor nos enseñó a orar. Y toda esa enseñanza de cómo acercarnos a Dios, cómo temerle, cómo tiene que ser nuestra actitud, por qué cosas pedir, en el nombre de quién hacerlo, son cosas que dependen de lo que la palabra de Dios reveló para nosotros. Por eso
la palabra de Dios es el medio de gracia central, porque el resto de medios de gracia dependen de la palabra. Y la palabra, a su vez, no depende de ninguno, pero todos dependen de ella. Escucha las palabras de Geerhardus Vos, este famoso teólogo reformado, lo que dijo con respecto a este tema. Si es necesario, podemos pensar en la palabra como un medio de gracia sin necesidad de los sacramentos. Pero es imposible pensar en los sacramentos, es decir, la cena y el bautismo, como un medio de gracia si no tuviéramos la palabra. Los sacramentos dependen de las Escrituras y la verdad de las Escrituras habla en y a través de ellos. ¿Ves? La palabra no depende de los sacramentos, pero los sacramentos dependen de la palabra. Y aunque las cuatro cosas son medios de gracia, quiero recordarte la centralidad de la palabra en esos medios de gracia. ¿Qué significa esto en la práctica? Que aunque la cena es parte de lo que tenemos que tomar para ser edificados, el participar en el bautismo nuestro y de otros es parte de lo que necesitamos para ser edificados y tomar a Cristo. Así como la oración es un medio importantísimo para fortalecer nuestra alma y tomar a Cristo, no hay nada tan importante como la palabra. Ese es el medio principal a través del cual el pueblo de Dios es edificado. Ese es el medio principal por el cual tu alma y la mía son sostenidas. Ese es el medio que Dios utiliza para alimentarnos a nosotros, que somos ovejas de su prado. La palabra es parte de los 4 medios de gracia, pero la palabra es central al momento de hablar de los medios de gracia. La palabra tiene prioridad. La palabra es central. Ahora, si quisiéramos argumentar un poco más, podríamos mirar también que la preeminencia de la palabra se nota también en el ministerio apostólico. Si tú revisas el libro de Hechos, empezando desde el capítulo 2, 22, y yendo al capítulo 4, capítulo 5, 6, 12, 15, 19, 20, todos esos capítulos te demuestran que la centralidad del ministerio apostólico estaba en la palabra, la enseñanza de la palabra. Y eso nos muestra la centralidad de la palabra de Dios como un medio de gracia. Pero déjame llevarte a una tercera cosa que podemos decir de la palabra como un medio de gracia, y eso es su circunstancia especial. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, con esto me refiero a que, aunque la palabra tiene muchas formas de ser recibida, por ejemplo, la lectura personal, tu devocional, o la lectura pública, o la meditación que tú haces, todo eso es válido y es parte de cómo tú tomas la palabra en tu vida y es parte de cómo Dios te sostiene. Sin embargo, hay algo bien importante que nosotros tenemos que pensar y meditar el día de hoy. La palabra de Dios es un medio de gracia, pero la palabra de Dios funciona de una manera especial, eficaz, como un medio de gracia cuando la palabra de Dios es predicada. Esto es bien importante. No se puede comparar la lectura privada o la meditación privada con la predicación de la palabra que recibes. Es por eso que es muy errado aquel que pudiera pensar: yo no voy a ninguna iglesia, yo no escucho sermones, pero yo leo mi Biblia toda la vida. Yo leo mi Biblia cada mañana. Porque aunque se está tomando la palabra y estás alimentándote de ese medio de gracia, la forma más eficaz, la circunstancia especial de ese medio de gracia es la predicación. Permíteme resumirte de una manera muy breve lo que nuestro catecismo bautista en la pregunta 94 dice. Escucha esto. ¿Cómo es la palabra hecha eficaz para la salvación? La respuesta: el Espíritu de Dios hace que la lectura, pero escucha esto,
pero especialmente la predicación de la palabra, sea un medio eficaz para convencer y convertir a los pecadores y también para edificarlos en la santidad y el consuelo a través de la fe para salvación. Nota qué importante distinción encontramos aquí. Aquí se nos está diciendo que la palabra es eficaz, pero aunque la lectura de la palabra es eficaz y es buena, especialmente es la predicación la que se constituye como un medio eficaz para convencer y convertir a los pecadores y para edificar a los santos. Así que la lectura es clave, porque la lectura de la Biblia es parte de cómo te alimentas, pero la parte especial, la parte o la circunstancia especial detrás de este medio es la predicación de la palabra. En la exposición que hace de esta pregunta del catecismo, el bautista particular del siglo XVII, Benjamin Beddome, él explica que realmente la palabra tiene que ser recibida, pero especialmente lo que trae esa parte eficaz es la palabra predicada. Permíteme leerte brevemente lo que él dice. ¿Es la palabra de Dios útil para traer convicción? Él responde sí. Voy a saltarme los textos bíblicos para simplemente mostrarte el razonamiento que él hace. ¿Y es útil para traer conversión? Sí. Pero ¿es así de provechoso para todos los que lo escuchan? No. Y cita Hechos 17:32. Porque cuando oyeron estas cosas, algunos se burlaron y otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Pero él continúa, ¿puede la palabra engendrar fe? Sí. ¿Y santidad? Sí. ¿Y consuelo? Sí. ¿Es un medio que sirve para iluminar nuestro entendimiento? Sí. ¿Y para refrenar nuestras corrupciones? Sí. ¿Y para perfeccionar las gracias que hay en nosotros? Sí. ¿Y para prepararnos para el cielo? Sí. Todo eso hace la palabra. Y pregunta, ¿pero lo hace así por alguna virtud inherente o eficacia en sí misma? No, porque ahí es donde entendemos que es con el poder del Espíritu. Pero él continúa. ¿Debe la palabra de Dios entonces ser leída para estos propósitos? Sí. ¿Qué propósitos? Santidad, consuelo, prepararnos para el cielo, tener fe. Para todo esto debe la palabra ser leída. Pero escucha esto. ¿Y debe ser predicada? Sí. Y nota los detalles que da de cómo debe ser predicada. ¿Debe ser predicada de manera pura? Sí. ¿De manera clara? Sí. ¿Con prudencia? Sí. ¿Con afecto? Sí. ¿Con denuedo? Sí. ¿Con diligencia? Sí. Y concluye su párrafo diciendo esto. Y podemos esperar que la palabra, cuando es predicada de esta manera, sea coronada con éxito. Y él cita Malaquías 2:6 y dice sí, la verdadera instrucción estaba en su boca, apartaba a muchos de la iniquidad. Nota el inmenso poder que tiene la palabra. La palabra santifica, la palabra trae consuelo. La palabra nos prepara para la vida verdadera, que es la vida en el cielo, la vida espiritual. La palabra nos salva. La palabra nos hace crecer y madurar. La palabra leída lo hace, pero especialmente la palabra predicada. Eso significa que la predicación de la palabra debe ser vista con una reverencia y debe ser vista con una actitud tan dependiente de aquellos que reconocen esta verdad, que no es simplemente yo leo la Biblia y a través de la Biblia me instruyo, lo cual es apropiado, correcto y también necesario. Pero al hablar del medio de gracia, al hablar de cómo Dios te sostiene, al hablar de cómo Dios sigue obrando en la vida de su pueblo, nosotros tenemos que pensar especialmente en la predicación.
Hemos visto entonces hasta aquí 3 cosas claves con respecto a la palabra de Dios como un medio de gracia. Hemos visto en primer lugar su certeza como un medio de gracia. Hemos demostrado que la palabra cumple las 3 cosas claves que definen a un medio de gracia. Fueron designados por Dios, ofrecen a Cristo y son un instrumento para salvación y santificación. En segundo lugar, vimos también la centralidad de la palabra como medio de gracia. No solamente es un medio de gracia, sino que es un medio de gracia que tiene preeminencia sobre el resto, porque el resto dependen de él. En tercer lugar, hemos visto que también la palabra no es simplemente la palabra en cualquier sentido, sino que hay una circunstancia especial en que la palabra es utilizada como un medio de gracia, y esa circunstancia especial es la predicación de la palabra. Pero eso me lleva a mi último punto y a manera de aplicación. También podemos hablar de su cuidado requerido como medio de gracia. Es decir, ya que la palabra es todo esto, ya que la palabra implica el medio de gracia más importante, un medio de gracia en realidad y un medio de gracia que tiene que ver con la predicación de la palabra, entonces, ¿cuál es el cuidado que requiere este medio? ¿Cómo deberíamos nosotros como iglesia reaccionar ante ese medio? En primer lugar, déjame hablarte de aquellos que tenemos el privilegio de predicar la palabra. Y con esto estoy hablando a todos aquellos que tienen el privilegio de predicar desde nuestro púlpito o predicar desde el púlpito de una iglesia del Señor. Cuando uno entiende que la palabra es un medio de gracia, entonces debe tener tanto temor al momento de predicar, porque lo que el Señor está diciendo de tu predicación no es un asunto pequeño. Cristo habla a través de tus labios. Cristo habla cuando la predicación es clara, es bíblica, cuando la predicación se hace con denuedo y con afecto. Dios utiliza las palabras de estos pobres hombres que predicamos y las utiliza en el alma de las personas que escuchan, hablando Cristo mismo a través de nuestras palabras imperfectas, alimentando sus almas y trayendo salvación. Qué temor saber que Dios utiliza la predicación de hombres comunes de una manera tan poderosa. Qué temor y con qué perspectiva tenemos que mirar entonces el ministerio de la predicación. Este ministerio al cual debemos mirarlo con respeto, con honra, con temor reverente. Dios habla cuando los pobres hombres hablamos siendo fieles a su palabra. Pero en esta mañana quiero concluir hablando no solo al que habla, sino también al que oye. Hace unos años atrás escuché una expresión que me llamó mucho la atención y el predicador decía, es que al mismo tiempo que el predicador demora en preparar su sermón, el oyente que va a oír ese sermón tiene que preparar su corazón para escucharlo con denuedo, con amor, con reverencia, con humildad. La misma preparación que requiere dar un sermón, requiere escucharlo. Porque tiene que ver con que Cristo nos habla a través de eso. Ahora, ¿cómo debería ser entonces la actitud o qué deberíamos hacer como pueblo de Dios cuando somos expuestos a este medio de gracia tan importante? Dios consolando, Dios hablándonos, Dios fortaleciéndonos, Dios reprendiéndonos. ¿Cómo deberíamos entonces actuar ante una realidad tan importante como esta? Bueno, hay 3 cosas claves que se debe hacer aquel que oye, que debe hacer aquel que oye. En primer lugar, algo que tiene que ver con antes de escuchar el sermón. ¿Y qué debe hacer? Debe prepararse. Debe preparar su corazón. Debe preparar todas las cosas para tener un corazón dispuesto a oír. El gran problema
no es que quizás tu pastor o algunos hermanos que enseñan no prediquen la verdad, sino cuando uno no escucha a Dios, sabiendo que la palabra está siendo predicada con fidelidad, el problema tiene que ser revisado en nuestro propio corazón. Así como el predicador se esfuerza por predicar, el que escucha se debe preparar para escuchar. ¿Recuerdas las palabras de Esdras en el capítulo 7, versículo 10, que dice: ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel? Había dedicado su corazón a la palabra, a estudiarla, a practicarla y enseñarla. Pero nota esto: a estudiarla, a escucharla. Dedicar el corazón implica un acto deliberado, un acto intencional. Si tú vienes con sueño cada vez que se predica la palabra, si te acuestas tarde cada vez que tenemos nuestro culto, tú vienes cansado a escuchar, tienes que saber esto: no te estás preparando. Tienes que procurar que en tu hogar haya armonía, haya paz en lo que estás haciendo, para que puedas escuchar la palabra sin nada que pueda distraerte o afanar tu alma pensando en aquello que vendrá. Esto se aplica a todo tipo de personas, incluyendo a los predicadores. Que el momento de escuchar la palabra, todo pare, todo pensamiento sea tomado y puesto cautivo, de manera que al escuchar, escuchemos con todo nuestro corazón. Pero eso requiere una preparación. Oración durante la semana, pidiendo al Señor que te hable, que te enseñe, que te corrija, que hable a tu alma. Esa preparación es una preparación importante, una preparación que incluye confesión de tus pecados, reconciliarte con aquellos que has ofendido, honrar al Señor en lo que haces, para que de manera que puedas llegar el domingo a escuchar su palabra con un corazón sin tropiezos, un corazón sin un doble pensamiento, un corazón que se sienta y dice: Señor, yo no me quiero levantar de aquí hasta no haberte escuchado, que me hables, que me enseñes, que me alimentes, que me corrijas. La vida del creyente no puede ser una vida donde no se anhele profundamente que el Señor hable a nuestro corazón. Pero no solamente antes de la predicación, sino también durante la predicación. Y tiene que haber atención. Recordamos las palabras de Nehemías 8:3, cuando dice la palabra: y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Aquí vemos un ejemplo de un pueblo de Israel quebrantado, arrepentido, que encontraron la ley y otra vez, puesto en piedras, comienza a leerlo y todo el pueblo está escuchando. Pero escuchan con atención. Los oídos estaban atentos al libro de la ley. Nota qué importante es esta consideración que vemos aquí. Aquí no hay edad, aquí no hay estatura, aquí no hay una separación. Aquí vemos al pueblo unido, todos los que podían entender. Cuando nosotros estamos durante el sermón, es muy importante que nuestro corazón esté enfocado. Si tú te paras para ir al baño durante un sermón, realmente vas a perder una parte importante. Vas a interrumpir la concentración que se requiere. A nuestros hijos debemos enseñarles a sentarse y escuchar con cuidado, de manera que ellos no se conviertan en un tropiezo para no poder oír lo que Dios tiene para decirnos.
Todos debemos aprender a educarnos para oír. Es más fácil hablar. Es más fácil cualquier otra parte del culto porque tiene que ver con nosotros haciendo algo. Pero el mismo énfasis que ponemos al cantar o el mismo énfasis que ponemos al leer en público la Biblia debe ser el mismo énfasis para escuchar. Repitiendo las palabras de Samuel, habla Dios que tu siervo te oye. Es una actitud de atención, de tener el oído atento a la palabra de Dios. Pero luego, no es lo único que se hace, sino que no solo antes de la predicación, no solo durante la predicación, sino también después de la predicación. Y eso tiene que ver con la meditación, con el hecho de tomar el tiempo para pensar en las palabras, en las implicaciones, en cómo aplicar esa verdad a nuestra vida. Vivimos en una época donde es tan fácil escuchar muchísimas predicaciones en un día. Y uno puede pasarse escuchando sermón tras sermón, escuchando un predicador tras otro y sin querer siguiendo algo que ese predicador no tiene la intención que sigas. No se escuchan predicaciones simplemente para informar la mente, sino para que la palabra transforme nuestro corazón. Pero ¿cómo puede transformarlo si no nos sentamos a pensar en las implicaciones detrás de lo que hemos oído? Hablamos del amor de Dios, hablamos de su gracia, hablamos de su perdón. Entonces tienes que tomarte el tiempo, sentarte y obligar a tu mente a navegar a través de tus pensamientos, considerando cómo esto afecta lo que crees, lo que eres, tu forma de vivir, cuánta gratitud sale de tus labios al recordar tu vida y decir, Señor, yo he visto tu amor. No termines tan rápido de oír una predicación. No termines tan rápido de decir, ya cumplí con este medio de gracia. Porque el medio de gracia tiene el propósito de alimentarte, fortalecerte. Pero eso no va a suceder a menos que haya una correcta preparación, una atención firme y una meditación profunda en las verdades que estamos oyendo. Es mejor, decía un puritano, escuchar un sermón y meditarlo que escuchar muchos sermones y no meditar en ninguno. Es mejor tomar la palabra oída y sentarte y ponerte a cuentas con el Señor, pensando en Él, pensando en su gracia, pensando en lo que Él requiere de ti y buscándolo con todo el corazón. Amados hermanos, qué importante es este medio de gracia. Qué importante para nuestra vida recordar que es central en nuestro crecimiento espiritual el sentarnos ante la predicación de la palabra y escucharla con todo nuestro corazón, deseando escuchar a Dios a través de esas palabras humanas. Escuchar a Dios golpeando el corazón, quebrantando nuestro orgullo, llevándonos a reconocer su gloria a través de las pocas palabras y pobres que quizás yo puedo darte. Pero detrás de estos labios humanos, Dios le habla a su pueblo y su pueblo recibe las palabras de Cristo a través de este medio de gracia. Anhelo que esta enseñanza no solamente informe tu mente, sino te permita tomarte el tiempo de pensar en cuánto tenemos que cambiar con el propósito de honrar al Señor de una mejor manera y seguir edificando nuestra vida en la palabra. No son las actividades, no son los muchos ministerios, es una vida volcada, dedicada a ser edificado en la palabra. Y mientras más escuchas la palabra y más meditas en ella, tus labios estarán llenos de la palabra y podrás edificar a otros también. Hermanos, lo que necesitamos es la palabra.
Lo que necesitamos es este medio de gracia ordinario. Cada domingo Dios vuelve a hablarnos y nosotros tenemos la oportunidad de volver a escucharlo. No pierdas tu oportunidad de hacerlo hoy. No pierdas tu oportunidad de hacerlo de hoy en adelante. Tomarte de este medio de gracia y dejar que el Señor hable a tu alma, te edifique, te sostenga, te alimente y te permita tener mucho fruto para su gloria. Hemos llegado.